Radio audiencia que nos sintoniza a esta hora de la tarde. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus vehículos y de manera diferida, entonces a través de las redes sociales, a través de YouTube y de Instagram. Así que... Qué lindo eso, ¿no? Qué rico, ¿eh? Dice gracias, después dice lo lamento. Haberte dejado entrar. Lo importante de todo esto es que vamos a traerles noticias al respecto del mundo de la economía y de las finanzas de República Dominicana, empezando porque lamentablemente el gobierno tuvo que utilizar 1.375 millones de pesos para poder mantener el precio de los combustibles, que en el día de hoy el petróleo amaneció a $110 con 13 centavos. Eso fue exactamente a las 7:08 de la mañana. A propósito de eso, ¿cuán cierta es la información que se ha divulgado la prensa internacional de que Estados Unidos y la Unión Europea están tratando de fijar un precio tope al petróleo? A los Estados Unidos le conviene por una sencilla razón, como primer productor mundial del crudo. Eso ayudaría, le daría acceso más barato al petróleo extranjero y así no tendrían que usar sus reservas. Sí, usted se respondió de una vez. Excelente, profesor. Muy bien. El hecho es que eso es relativamente cierto. No obstante, hay mercados que para nada los Estados Unidos tiene control. Es el caso inclusive de uno de sus aliados, el caso de Aramco, de Arabia Saudita. Y sobre todo en el caso de Rusia, que es el segundo, lo cité de último, porque bajo ningún concepto, Vladimir Putin, en este caso, quien es que dirige el gobierno ruso, va a aceptar ningún tipo de lineamiento. Pero va a tener que comerse su petróleo de Occidente. No necesariamente, porque no se lo está comiendo en este caso. Rusia produce 11 millones de barriles de petróleo y los está comercializando todo, inclusive llegando al extremo de solicitar que le paguen su dinero en su moneda, en rubro. Entonces, eso, bueno, es una noticia que eso es como ponernos un paño de agua fría a nosotros, los que estamos en el patio de los Estados Unidos, pero lamentablemente esas variables en muy bajo porcentaje pueden ser ciertas. Sí, pero la idea es que es que el levantamiento de las sanciones a Irán va a aumentar o va a reducir el precio internacional del petróleo. Muy bien. Va a haber una oferta mayor que la demanda. Eso va a afectar las exportaciones rusas. Lo que sí puede resolver la situación que actualmente vive el mundo al respecto de la situación del petróleo y de los combustibles, que en sentido general se ven afectados, es que no haya guerra, que haya paz en el mundo y que ninguno de los países que intervienen en la producción de estos commodities, bueno, pues se vean afectados con ellos. Esa es la única variable que puede dar como resultado la estabilidad de los precios de los combustibles. Para que usted tenga una idea, ese petróleo West Texas que hoy se cotiza a $110 con 13 centavos es el petróleo que va a ser despachado 4 meses después. Estamos hablando de septiembre. Entonces, es una situación bastante difícil para la que nos debemos preparar. Entonces, el hecho es que lamentablemente estamos hablando de 1.375 millones de pesos que pudieron haber sido utilizados gracias a la lamentable situación que vive el mundo en relación a los precios de los combustibles, en resolver otros problemas de tipo social. Esto es muy lamentable. No obstante, el gobierno ha decidido no tomar ninguna otra iniciativa tendente a la solución del problema de los combustibles, como puede ser una de las medidas que tomó Brasil, que fue reducir los impuestos a los combustibles. Y en el caso de República Dominicana, lo que estamos compensando entre los ingresos que se recaudan, ¿verdad?, y la compensación para fines de mantener el precio del barril del petróleo. Ahora, si el gobierno, perdona que te interrumpa, si el gobierno, por ejemplo, reduce los impuestos como hizo Brasil, ¿no tiene que hacer un sacrificio de hacer lo mismo? No necesariamente. Miren, ¿y bajaría el precio? No hay duda de que hay variables. Yo no sé si ustedes han visto una publicación que tengo en mi Instagram, por favor búsquenla, al respecto de los 29, ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? @Israel Abreu, el cual versa al respecto de
¿qué se pudo hacer con 29,000 millones de pesos que capitalizó el Banco de Reservas? Entonces, en ese orden, yo creo, primero que se ha visto, inclusive hasta en el orden financiero y económico, la falta de experiencia de este gobierno. Y no solamente de la parte ejecutiva, sino también de la parte legislativa. En la Comisión de Hacienda tenemos a la brillante Farideh Raful, que ella dijo que ella dirige la Comisión de Hacienda y que ahí todo estaba bien. Pero alguien decidió o capitalizar esos 29,000 millones de pesos o, en su defecto, considerarlos dentro del presupuesto del año 2022 y prefirieron capitalizarlo. ¿Qué porcentaje del capital del Banco de Reserva está en manos privadas? ¿Del capital? Sí. No, la inmensa mayoría. El mismo... No, yo sé, pero ¿qué porcentaje está en manos privadas? Cerca del 90%. No, del capital del Banco de Reserva. No, el 100% es la participación del Estado. Antes de esta capitalización eran 10,000, escúcheme que no estaba entendiendo la pregunta, eran 10,000 millones el capital suscrito y pagado, y con esta capitalización de los 29,000 subió a los 39,000 millones de pesos. El hecho es, y una pregunta. Oigan bien, que tanto el Congreso como... Espera, estamos para no, quiero hacer una pregunta. Dale. Sí, exacto, sigue. Porque que yo no entiendo. Don Miguel que hace una pregunta, bien. Entonces uno no puede. Siga lo suyo. Lo que pasa es por los años que Miguel... Bueno, pues sigue lo suyo. ¿Cómo interrumpe uno a Miguel? Siga, quisiera que siga. tuviera por la misma edad. Pero mi esposa me interrumpe cada rato. Don Miguel, se oyó feo. Se oyó feo eso. Ella duerme con usted, profesor. Se oyó feo eso. Ella duerme con usted. No, pero te quiero decir que cualquiera, si no tengo razón, cualquiera me puede refutar, que yo no tengo una verdad absoluta. Después de las 5, interrúmpame entonces. El hecho es que lamentablemente los legisladores nuestros, el cual escogimos, yo no voté por ninguno de ellos, pero ninguno supo decir, pero señores, nosotros necesitamos dinero. Con ese dinero se pudo haber creado una iniciativa tendente por lo menos al sostenimiento del tema de los combustibles. Primero, se pudo haber tomado el presupuesto de la Policía Nacional, que es mentira. Si bien es cierto que hay que considerar a los policías, se necesita presupuesto para ponerle inodoro a los destacamentos. Oigan bien, los destacamentos aquí no tienen inodoro. Para que arriesguen su vida. ¿Verdad? En pos de un salario para digno. Que después que le pongan inodoro, haya luz y bombillo en los destacamentos. Todos los destacamentos de este país, incluyendo el Palacio, salvo en diciembre, le ponen bombillitos. ¿En qué beneficia, para ilustración de los amigos radioyentes, ¿en qué beneficia al Banco de Reserva esa capitalización? No, a nosotros, que nos beneficia, que somos los dueños. Para quienes nos están escuchando, los dominicanos, cada uno de los dominicanos tiene una participación indirecta en el Banco de Reservas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros somos parte del Estado Dominicano, ¿verdad? Y el Estado Dominicano, a partir de la creación del banco, es el dueño en un 100% del total del patrimonio del Banco de Reservas. Es el suscriptor en un 100% de todas sus acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que los, eso es bueno. Que los resultados obtenidos de ese banco suponen ir, ¿verdad?, al presupuesto del año que corresponda y ese dinero ser invertido, ¿verdad?, en la resolución de problemas de tipo sociales o en inversión pública. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que es la crítica que hago a todos nuestros legisladores y al Ministerio de Hacienda y a la actual administración del Banco de Reservas, que bueno, ellos prefirieron capitalizar, señor. Eso es como que usted tenga 100,000 pesos teniendo problemas para hacer la compra del otro día. Y usted agarra y diga, no, yo voy a dejar ese certificado de acciones, yo me voy a morir de hambre. Los 100,000 pesos, dejarlo guardado. Un ejemplo extremo, pero esa es la verdad. Entonces, la decisión ellos la justifican en mejorar los ratios del banco, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ellos anunciaron, por ejemplo, que iban a abrir sucursales en Estados Unidos. ¿Para qué? Sí. Cuando las instituciones privadas, no voy a citar nombres, que tenían bancos en Estados Unidos, en el 2014 cerraron su última sucursal. Claro, el Banco Popular. Porque no eran rentables. ¿Tú sabes qué me dijo? ¿Tú vas a competir con bancos gringos? No, tú sabes que una vez, a propósito de eso, y es bueno que tú lo hayas tocado, en una oportunidad yo entrevisté a don Alejandro Grullón, y él me dijo, cuando yo le pregunté precisamente sobre eso, y él me dijo que era el banco que más capital captaba, pero que ese era un problema, se convirtió en un problema porque no lo podía colocar. Y entonces eso creó un pasivo
a ese banco que estuvo a punto de arrastrar todo el sistema banco, completo. El sistema completo. Entonces, definitivamente, ahora vamos al siguiente escenario. Usted citó un nombre del banco, pero todos los bancos de capital privado, porque el Banco de Reserva es de capital público, ¿verdad? Se cerró 31 de diciembre, nos ganamos 10 mil millones de pesos. Ustedes saben lo que van a hacer esos socios porque se van a beneficiar, señores. Vamos a capitalizar, pero capitalicemos la mitad. La otra mitad vámonos a repartir. Oigan bien, ya eso pagó impuestos sobre la renta. Pero cuando ese dinero, ¿verdad?, se distribuye entre los socios, vuelve y paga impuestos sobre la renta, ¿verdad? Eso en el caso de los privados. Pero no, los genios del actual gobierno decidieron que no, que esos cuartos lo vamos a dejar ahí. Lo que hay que averiguar cuáles fueron las bonificaciones. Esa es una buena pregunta, porque ellos mismos justifican en los vistos del anteproyecto de ley que querían mejorar los ratios y el dominicano llevándoselo magro. Bueno, en otro orden y no menos importante, la inflación en República Dominicana. Señores, prepárense, porque lo lamentable de todo esto es que se nos acaban. ¿Para dónde te vas, Domingo? No, tengo que responder una llamada, pero dime, ¿cuál fue el porcentaje de inflación? Lamentablemente, la inflación interanual creció a 9.64%. El mismo presidente de la República cometió un desliz este fin de semana y dijo que ya la inflación estaba en 2 dígitos. Si redondeamos, está en 2 dígitos. No obstante, lo malo de esto es la proyección. De la proyección no se habla porque lamentablemente la situación de la inflación es que se proyecta que termine por lo menos en un 14%. Al mismo tiempo, en el mes de abril tuvimos una inflación de 0.96%. Y vuelvo y les repito, al gobierno se le sacaban las herramientas para enfrentar la inflación. Solamente nos queda la tasa de política monetaria, ¿verdad?, con la finalidad de restringir la economía. Restringir. Sí, sacarle circulante, ¿verdad?, reducir la emisión monetaria. ¿Y no es mejor expandir? Dependiendo de la situación en la que nos encontremos. En esta que nos encontramos. Lamentablemente, en esta que nos encontramos, hay políticas que son necesarias tomar, como esa, la de política monetaria, con la que estoy de acuerdo ahora. Lo que pasa es que nada más no queda esa. Hay otras políticas que son relativamente importantes, pero que lamentablemente ya al gobierno se le han acabado. Es el caso, por ejemplo, también que puede en alguna medida mitigar el tema de la inflación, que es el dólar. Ahora mismo tenemos cerca de 14.100 millones de dólares en reservas internacionales, pero el gobierno no se puede dar el lujo de dejar que la tasa del dólar se desplace hacia la baja, porque le puede crear situaciones. Por ejemplo, ya los dominicanos tuvimos que pagar alrededor de 9.000 millones de pesos que nos fue descontado de las administradoras de fondos de pensiones, entre otras variables no menos importantes, como por ejemplo, eso aumentaría el costo del sector turismo, de zona franca, y también en el caso de las exportaciones de productos agrícolas en República Dominicana. Agregarle a eso mismo, señores, que lamentablemente, ¿verdad?, la participación del sector agrícola de nuestro Producto Interno Bruto, para que ustedes tengan una idea, muy lamentable esto también, en el año 2019, Valentín, fue de un 4%. La producción, la participación del sector agrícola en relación a nuestro Producto Interno Bruto. ¿Y ahora? En el 2020 bajó a 2.8%. ¿Y eso era entendible? Y ahora en el 2021, lamentablemente bajó a 2.6% de nuestro Producto Interno Bruto. Mira. ¿Y cuáles son las causas de que eso ocurra? Aunque en alguna medida hemos visto que el gobierno de Luis Abinader ha tratado de mejorar la situación del sector agrícola, inclusive otorgándole facilidades, al parecer no ha sido suficiente. Y agregarle a eso que últimamente tomó las medidas y la iniciativa de tasa cero a las importaciones, pues esto les resta aún más a los sectores agrícolas, creando entonces una situación en cuanto al sistema productivo nacional aún peor para el tema de la inflación. Porque ¿cuál es el problema de la inflación? Bueno, frente a la escasez, se dio por ejemplo con el caso del pollo, se da con el plátano cada rato que hay escasez. ¿Es cierto que nosotros estamos importando coco? Eso dicen, yo no lo tengo
de 100% seguro, pero no dudes tú que en cualquier momento se esté exportando hasta el café. Bueno, el café se está exportando en República Dominicana, se está importando ya. El hecho es, Valentín, que junto con todas las iniciativas que les restan al sector productivo nacional, entonces están las variables que lamentablemente se han visto en este momento afectadas al respecto de poder enfrentar la inflación. República Dominicana debe prepararse para la situación que le avecina. El año 2023 lamentablemente no va a ser un año relativamente de bonanza, no va a ser un año de bonanza, va a ser un año que va a estar íntimamente relacionada al proceso. ¿Y la proyección de crecimiento, cómo va a ser afectada? Mire, hay un crecimiento que es relativamente vegetativo, que es el efecto de la inflación. Más el aumento de la producción y de la población. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si ese crecimiento no supera ese crecimiento vegetativo, tanto de la población como de la inflación, entonces no hay tal crecimiento. Además de que por el aumento de la población, los bienes y servicios que se producen o se prestan en una nación deben aumentar, también deben aumentar en proporción al mismo proceso inflacionario. Y para que la gente lo entienda, si usted va con 100 pesos y compra 5 libras de arroz, el ejemplo que más me gusta para que todo el mundo lo entienda, el equivalente a 20 pesos la libra de arroz, y para comprar esas mismas 5 libras de arroz usted necesita 150 pesos. El Banco Central lo computa como que creció la economía en un 50%. Sí. Pero lamentablemente, desde el punto de vista real, nosotros no producimos más bienes. No, porque además la inflación se come, se engulla el crecimiento económico. Así es. Entonces eso es importante que la gente lo sepa en relación a la pregunta que usted me hace, don Miguel, puesto que... Pero ¿qué le pasa a la persona menstruante de aquí, del programa, que no está participando? ¡Qué locura! Eso es un proyecto de ley de Chile Gabriel Boric, para aprobarlo. Que cambian el nombre yo no sé, de a propósito mujer de eso, por persona menstruante. ¿Hasta dónde quieren llegar con este asunto del lenguaje de género? Porque ya el asunto se está pasando como de lo absurdo, ha llegado a lo absurdo ya este asunto. Yo quisiera hacer un programa especial sobre eso. Estoy detrás de un lingüista y un antropólogo para que podamos hablar a profundidad aquí sobre cómo el lenguaje puede distorsionarse hasta un punto tan drástico y tan ridículo, es mi parecer, el de Olga Almanzar. Claro. Y encima que la gente pueda entender cómo la realidad se va construyendo a partir del lenguaje, porque el lenguaje influye en el pensamiento y a la vez el pensamiento cambia la realidad. Entonces yo creo que cuando se llegan a estos niveles, a estos extremos, yo creo que ya es hora de como que vayamos analizándonos. Ojalá y podamos hacer ese programa, estamos preparándolo y me gustaría también saber en ese programa qué piensa la gente sobre ese tema. Así me gusta que la persona... ¿Un hombre o una persona menstruante como invitado? No, con 2 personas menstruantes como... Hay que buscar un lingüista para tratar bien el tema, con seriedad. Por ejemplo, yo sugiero a David Álvarez, que es creo que es vicerrector de la Ucamaima. No, ¿qué va a pasar con una niña que no ha menstruado o con una vieja, por ejemplo, ya que está menopáusica? No, pero para discutir el tema que plantea. Pero son personas con propensión a la menstruación. ¿Y a la que se le va a quitar? ¿A la que se le va a quitar cuándo? Sí, es una buena pregunta. Persona que menstruó. Sí, a la que menstruó. La que menstruó. Por ejemplo, Leila, que ya va a cumplir 40. ¿Qué pasa? Deja tu cosa. Yo todavía menstruo. Pero yo quieres creo saber, tú sabes, si yo te creo que hay que ponerle, hay que dar un alto a esto. Porque estamos destruyendo el idioma español, que es lo que nos identifica, que es la base y la esencia de la cultura. Mire, el Fondo Monetario Internacional se refirió a la situación económica de República Dominicana. Excúsenme que ustedes me sacaron de mi tema. Ok. La persona no menstruante, economista, va a hablar ahora. Entonces, volviendo a mi tema, realmente no fue el Fondo Monetario Internacional que se refirió
a esa situación de relativa estabilidad o de saneamiento de nuestra economía. Y esto es bueno explicarlo porque yo creo que en un acto quizás reflexivo al respecto de ayudar al gobierno de Luis Abinader, que no está mal, hoy se titularon, por lo menos lo vi en 2 periódicos, que el Fondo Monetario Internacional establece que la economía dominicana está saneada. Y quiero No, lo que dijeron fue que admitieron y reconocieron el proceso de recuperación económica de la República Dominicana. Pero los periódicos lo titularon que la República bueno, sí, Dominicana, claro. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, lo que don Miguel acaba de explicar. Muchas gracias, profesor. Entonces, porque es bueno aclarar que en economía y finanzas, una economía saneada, oigan bien, y a los periódicos que titularon ese disparate, una economía saneada implica una economía que tiene superávit. Y República Dominicana, en las 3 escalas que existen, está en la más baja, que es una economía deficitaria. Que la economía se recupere, eso está muy bien, lo reconocemos, pero nosotros no tenemos una economía saneada. Las economías tienen 3 desde el punto de vista del ranking en el que se encuentran, que es economía deficitaria, nosotros estamos ahí, en la más baja, las finanzas o economía equilibrada, en donde sus ingresos son iguales a sus egresos, y finalmente entonces una economía saneada en donde nuestro Estado tiene superávit al respecto de los ingresos que posee. La balanza comercial dominicana. Que lamentablemente no es el caso. República Dominicana tiene una balanza, primero la balanza de pago, que es el instrumento jerárquicamente superior, es una balanza de pago deficitaria. República Dominicana no produce bienes y servicios suficientes para costear la factura internacional. Claro. República Dominicana compensa año tras año, no solamente a través de la remesa, que es la fuente de divisas más importante de República Dominicana, sino que también utiliza los préstamos. No, y la inversión extranjera. Claro, y la inversión extranjera, préstamos, pero básicamente, porque al final la inversión extranjera se traduce en bienes y servicios internos, pero 2 variables que no se miden dentro de nuestra cuenta corriente, sino dentro de nuestra balanza de pago, son las remesas internacionales y los préstamos. Vuelvo y repito, cuando se habla de balanza comercial solamente se refiere al comercio internacional. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros que una entidad mundial como esa haga referencia a nuestra situación positiva en términos económicos? ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros el que, por ejemplo, cuando se habla de posicionamiento en términos de aceptación mundial de mandatarios y eso, podamos estar en los primeros lugares? No, yo me puedo referir, por ejemplo, a las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo emiten un juicio en función a que se le contrate para tales fines. Por eso el Estado Dominicano te dice, mira, estos son mis números, ahora para yo calificarte eso te cuesta tanto. Eso es igual que me paguen a mí para hacer un análisis de una situación financiera. Por eso te pregunté qué nos cuesta, porque yo sé que nos cuesta. Ahora, desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, lo más que se puede gastar en eso son gastos de representación. En ese orden, don Miguel quizá pudiera referirse mejor que yo. Ahora, lo que hace el Fondo Monetario Internacional a través de sus visitas es garantizar que las finanzas que presenta el Banco Central son fieles a la situación. Se compadezcan con la realidad, porque al final el Fondo Monetario Internacional representa sus propios intereses porque nos presta y también representa los intereses de otros organismos de financiamiento. Y a ningún, ¿cómo se llama?, acreedor le conviene que la solvencia moral y económica de su deudor decaiga. Porque al final de cuentas, la capacidad de pago que tiene respecto a nuestra creencia se disminuye. ¿Sabes que el Fondo Monetario Internacional emite el único dinero inorgánico que es orgánico? Así es. Los derechos especiales de giro. Así es. Ahora, hay una cosa que es importante acotar para que la gente lo entienda, lo que Valentín está queriendo decir. Acótalo rápido que nos vamos. Y que yo le he acompañado para concluir, es, Leila, que... eso es como el banco, cuando usted se descuida con su pago o el banco ve que usted empieza a mover menos cantidad de dinero de la que acostumbra, el banco te llama, mira, veo que tu liquidez está bajando, podemos
saber qué es lo que te está pasando. Tu fuente de ingresos bajaron, aunque tú estés al día. Entonces, claro, partiendo desde el punto de vista de la micro y la macroeconomía, eso es más o menos lo que pasa. Bueno, gracias. Especialmente si Gracias, tú tienes Israel. préstamo de ese banco. Así es. Leila. Señores, mañana a las 4 de la tarde estaremos aquí para otra entrega de este programa. Mientras tanto, les deseamos que tengan un feliz resto del día y que sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana.